En el tema de Colombia vamos a abordarlo de inmediato. ¿Qué pasa en el mundo? Nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez McClay. Miguel Ángel, qué gusto. Qué gusto, María Jesús. Bueno, ayer el mundo se ha estremecido, ¿no es cierto?, esa sexta prueba, acaso la más potente y la más peligrosa prueba nuclear por parte de Corea del Norte. Sí. La prueba H. La bomba H, la bomba de hidrógeno, que es la más terrorífica que puede aspirar la ciencia en esta última parte de la vida internacional. Recuerda que lo más catastrófico que recordamos fue el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki. Y entonces, claro, después de ese episodio, el mundo decidió no más bombas atómicas. Hubieron procesos de desnuclearización con acuerdos importantes, pero los últimos años están diciéndonos todo lo contrario. Y entonces, una bomba H, una bomba de hidrógeno, para que la gente que nos ve y nos escucha, son 80 kilotones el efecto de la caída de una bomba. ¿Cuándo fue la de Hiroshima? Solamente 15. Digo solamente 15 para compararlo con lo que hace el día de hoy, pero en 1945 produjo, cuando cayó sobre Hiroshima y Nagasaki en conjunto, cerca de 150.000 muertos en el instante. ¿Te imaginas tú, en consecuencia, lo que podría ser una bomba con capacidad de 80 a 100 kilotones? Estamos hablando de una situación de involución, no de evolución, sino de retroceso. Miles de veces más poderosa que una bomba atómica. Pero claro que sí. Entonces, frente a eso, María Jesús, no creo que el cierrapuertas de la Casa Blanca de ayer, mirando el nivel de reacción, deba ser, a mi juicio, una incursión militar. Una incursión militar significaría, a mi juicio, poner en gravísimo riesgo la continuidad de la especie humana, y no estoy exagerando. Bueno, estamos hablando además de un personaje como Kim Jong-un, que no se está deteniendo ante sugerencias de la ONU o reacciones del mundo o frente a nadie. La principal misión de este hombre es decirle a los Estados Unidos sobre su superioridad nuclear, digamos. ¿Cuál debería ser la respuesta? Porque respuestas en el mundo se han dado. Por ejemplo, estas acciones militares de Estados Unidos. Creo que sigo pensando como un hombre del derecho internacional, de las relaciones internacionales, mi chip mental está siempre en negociación. Y creo que es un poco en la línea de Vladimir Putin, ¿no? Quien ha dicho que debiera procederse a una negociación política o diplomática. Pero claro que sí, fíjate, María Jesús, derrocar, porque ese es el objeto final de Estados Unidos, derrocar al régimen de Kim Jong-un, un hombre de 32 años de edad que tiene por delante mucho en lo que significa cronológicamente el manejo del poder, pero que los últimos 70 años su padre y su abuelo han llevado adelante todo un proceso de internalización en la vida de los norcoreanos, que lo creen prácticamente un dios. Así es. Es dificilísimo. Entonces, el derrocamiento es riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Negociar para que, por ejemplo, Corea del Norte, va a ser difícil, pero hay que negociar para que tenga lo que en su momento se hizo con Irán. Acuérdate, hace 2 años, Barack Obama, un programa nuclear, y versus el proceso de evitarle las sanciones económicas que fueron quitadas a a Irán. Lo mismo debería hacerse con una Corea del Norte que sigue poniendo al mundo en una situación de gran inestabilidad. Bueno, hay que analizar un poco los puntos, digamos, en relación, por ejemplo, a Pyongyang, a Shinzo Abe, ¿no es cierto?, que ha señalado que de Estados Unidos y Rusia deberían presionar a Corea del Norte para que deje de lado, digamos, este tema que está prohibido en el mundo, como está prohibido, nucleares. Así es, porque además hay un principio en el derecho internacional que es el principio de la solución pacífica de las controversias. Señor no cumple, ¿no? No lo cumple, la Carta de la ONU lo dice, Corea del Norte es parte de la Carta de la ONU. El asunto es que Estados Unidos necesita comportar en estos momentos una suerte de aliados estratégicos. Ya no solo Japón, digamos. Pero claro, ya no solo Japón y Corea del Sur. Pero mira lo que acaba de pasar entre Estados Unidos y Rusia, donde le ha cerrado el Consulado General de San Francisco y 2 anexos. Entonces allí no hay una relación, digamos, esa amicalidad que se creyó durante la etapa de la campaña presidencial entre un presidente Putin y el candidato Donald Trump. Pareciera que esas admiraciones recíprocas no están existiendo. Y una China, María de Jesús, que siempre ha permanecido discreta,
porque no quiere pelearse con Estados Unidos. Pero lo que pudiera hacer Estados Unidos en las últimas horas, que ha indicado un bloqueo contra Corea del Norte, al primero que va a perjudicar es a la propia China, que tiene un comercio importante no solamente con Corea del Norte, sino con los países de la región. Sin embargo, no pareciera que China está tomando un papel categórico, digamos, en este tema. Se teme también, por otro lado, las represalias contra Pyongyang. Por eso te decía, lo que te quiero decir es que hay un escenario donde Estados Unidos pareciera que no está con los grandes que debería estarlo, que son Rusia y China. Pero aquí los grandes tendríamos que hablar de la ONU, ¿no? Si bien es cierto, Guterres, el secretario general de la ONU, ha dicho en efecto y ha deplorado esto, pero no se ve un papel o un llamado o un mensaje categórico. Qué bueno que lo digas, María Jesús. Creo que las Naciones Unidas, que es la partera del sistema de la pacificación internacional, que surgió en 1945 para el mantenimiento como uno de los objetivos centrales de la ONU, debería tener un rol mucho más proactivo para liderar esa etapa de vasos comunicantes. ¿Qué crees tú, Miguel Ángel, que pueda finalmente ser lo que contenga a esta situación en Corea del Norte? Es el sexto ejercicio nuclear de este señor Kim Jong-un. ¿Qué va a contener Sería importante que en estas últimas horas, ante el advenimiento y la posibilidad de Estados Unidos de dejar abierto una invasión o un asunto militarizado, yo creo que debería ser un viaje a Pyongyang, el presidente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Acuérdate cuando lo hizo Javier Pérez de Cuellar, hizo un viaje antes de que haya la invasión sobre el régimen de Saddam Hussein en el año 2001. Entonces, evidentemente allí hay que comportar acción. Y la acción es una acción proactiva que las Naciones Unidas está llamada para cumplir el rol histórico del mayor foro político del planeta. Porque de lo contrario queda probablemente deslegitimado. De lo contrario vamos a tener a un Kim Jong, un hombre absolutamente que puede llevarse al planeta, en realidad, si detona esta... Pero es una caja de Pandora. Lo digo acá, que te quiero obsequiar este libro que escribí pero realmente lo va a usar Miguel Ángel. Kim Jong-un, y que es un hombre inesperado, que no sabemos exactamente si lo usará o no, pero lo que sí sabemos es que la incertidumbre produce un impacto. El hecho de que haya lanzado una bomba, que haya atravesado el territorio insular de Japón, es una osadía que está proscrita en el derecho internacional, y por eso estas reacciones. Acuérdate, imaginemos que hubiera sido, si el lanzamiento hubiera sido fallido, ¿te acuerdas el honor japonés? La reacción japonesa, ¿cómo podría darse? Estamos hablando de un desencadenamiento que hay que evitar. Que hay que evitar, sin duda. Y tú señalas una vez más que, un poco en la línea coincidente con Rusia, tendría que ser la vía diplomática, la vía política, más no la vía armamentística. La vía diplomática. ¿Y quién va a convencer de eso? También al señor Trump, quien habla, evidentemente, él en nombre también de sus aliados. Ese es el gran problema, que tenemos actores visibles en las relaciones internacionales, como Kim Jong-un o Donald Trump, que están marcados por la actitud apasionada, poco racional. Así es. En términos de tomar decisiones frías. Joven, apasionado, pero que viene captando y acaparando la atención del mundo. Exactamente. El mundo entero, con esta bomba H que nos tiene al planeta en vilo, porque hoy muchos titulan ya el mundo en manos de Kim Jong-un, en manos de la bomba de hidrógeno. Con solamente apretar un botón. ¿Cómo funciona el detonar? ¿Cómo funciona ya? El detonamiento es eso, es el pulsar un botón que active la colocación de una bomba de hidrógeno ya en una cápsula, un misil que intercontinental, se llama misil, y tiene un alcance intercontinental, y es lanzado. Dios mío. Claro, las fuerzas, la Fuerza Aérea estadounidense tiene capacidad de neutralización, pero solamente el hecho de neutralizarlo, el efecto cósmico atmosférico ya es de por sí una situación complejísima para la propia sociedad internacional. Claro que sí. Bueno, es una pena tener que hablar con un internacionalista. Podríamos hablar de cosas muy positivas, ¿no es cierto?, en el planeta. Sin embargo, no es así. Veamos, por lo pronto pasemos un poco a la región Miguel Ángel, Colombia, ¿no? Y las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llamadas hoy una fuerza alternativa, revolucionaria también. Si bien es cierto, se cambia el significado de las siglas. Un cambio de figura o de fondo, Miguel Ángel. Fuerza alternativa revolucionaria del común. Del común. En realidad ellos lo que quieren aparejar es una nueva etapa
para la vida colombiana. Para su vida política, su vida política. Como decías en el entretiempo, ellos no van a renunciar a la calificación de revolucionarios, porque está inscrito en la ideología marxista, leninista que ellos siempre han pregonado, pero quieren hacerlo bajo el discurso de la paz, y eso creo que está bien, porque si se llegó a un acuerdo con el gobierno de Santos, lo que sigue es un proceso importante de paz para Colombia. Perfecto. Pero hay que hacer seguimiento. Un seguimiento, Jesús, ¿no? Un seguimiento, porque ese tema te decía, de cambiar las siglas, aún se maneja la palabra revolucionarios del común, un poco todavía que asusta. Lo mismo pareciera que es lo que a lo que aspira el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, quien anuncia precisamente hoy el cese del fuego bilateral con el gobierno de Santos. Así es, yo creo que con el Ejército de Liberación Nacional las cosas comenzaron bien. Acuérdate, en Ecuador han habido algunos sobresaltos por algunos ataques por parte del ELN, pero creo que el camino está allanado. El mismo hecho del suceso anterior con las ex-FARC ya ha creado toda una situación, un panorama al interior de Colombia para volcar la paz. Por eso el Papa, que está llegando en 2 días más... 2 días a Colombia, ¿no? ¿Cuál es el discurso del Papa para una Colombia fracturada hace 55 años? La paz. La paz. Y una paz con lectura viable a partir de arreglos concretos, como dirá. Y evidentemente esa es la razón por la que Francisco va a Colombia. Busca para, como se dice, el broche de oro que se requiere para un proceso de pacificación que tuvo grandes luces cuando, por ejemplo, se depusieron las armas. Claro. El hecho mismo que hayan dejado las armas materializó realistamente, María Jesús, el objeto central de la paz, porque mientras se haya firmado el acuerdo como que se firmó en noviembre y las FARC continuaban con armas, la paz era todavía una quimera, pero comienza a ser realidad cuando hay pues la entrega total de las armas. ¿Qué significa, Miguel Ángel, para entender nosotros, no es cierto, que es un partido político? Es un partido político que se presenta legalmente en elecciones, que tiene capacidad y personalidad jurídica, que sus miembros pueden elegir y ser elegidos, y que en consecuencia tienen el discurso político reconocido por el Estado, aun cuando para las propias ex-FARC no va a ser bastante difícil empezar a construir su camino, pero lo más importante, están puestas las condiciones, y si ellos quieren entrar en un marco como que así va a ser de civilizar, tienen que recrear lo más importante, que es la confianza. La confianza, el factor Sin confianza no se puede vivir. Y viendo el tema desde el otro lado, ¿no es cierto? La gente lo que señalaba, ¿y qué pasó con nuestros secuestrados o con nuestros muertos? La gente que ha perdido la vida en el marco de la violencia que ha vivido este país, son casi 52 años. Son casi 52 años, y el acuerdo, acuérdate, del 1 de octubre fue modificado, reajustado. Yo estuve el día del plebiscito como observador internacional en Colombia, y entonces lo que garantiza el acuerdo y la vía de la paz para Colombia es que si hay imputación, castigo para quienes tuvieron alguna participación delictiva. Se quejó un poco los colombianos, la sociedad civil, digamos, la gente, los analistas señalaban el tema de las cárceles. ¿Qué pasó ahí? Sí, efectivamente, porque no querían ir a la cárcel los jefes, los que tenían incluso bando medio en las FARC, pero se entendió que si hay una participación delictiva no puede quedar en el aire, y entonces ahora sí se ha allanado una situación de esta naturaleza, pero al mismo tiempo con puertas abiertas para recrear espacio de la resocialización del individuo. Las FARC no están en la urbe, no están en la urbe, no están en la ciudad, no son se gente encuentran que conoce. en espacios rurales, y para ellos solamente entrar a la civilidad urbana ya es un proceso de cambio, complicado, pero de cambio. De cambio. Y esperemos que para bien, para finalmente ver una Colombia pacificada. El ELN aspira a lo mismo. Si bien es cierto, la FARC ha cambiado, no es cierto, los 2 fusiles por una rosa, a mí me preocupa el tema que siga diciendo revolucionarios y que han dicho que no van a renunciar en realidad a las bases de su ideología. ¿Qué va a pasar con el ELN, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional? Yo creo que va a tener que seguir el mismo camino. El proceso es inexorable. Colombia vive un clima de paz, y ese clima de paz los está llevando por ese destino, y el Ejército de Liberación Nacional ha entendido que también ese desgaste
que ya no es coger los rifles en los años 60 y 70, acuérdate de las guerrillas vivientes que seguían extasiadas a Fidel Castro, a Camilo Cienfuegos o al Che Guevara. Ya no, los tiempos han cambiado, María Jesús. Entonces, el día de hoy, lo que comporta para una Colombia novísima en esta etapa pletórica de la paz que va a ser bendecida por el Papa Francisco, pues evidentemente el Ejército de Liberación Nacional tiene que ir en ese ritmo. De lo contrario, el rechazo social, la censura social nacional colombiana los va a arrinconar. Antes que ello suceda, están yendo por el plano realista y por eso le dicen al Estado, al gobierno, vamos a negociar. Vamos a negociar. La negociación, una vez más lo decimos, la negociación como mecanismo finalmente de resolución de conflictos, Así de problemas. Es. No hay nada como la negociación, que es la posibilidad de siempre tener ventanas abiertas para lograr la lucidez de la paz. Y qué mejor manera de bendecir esta actitud, esta decisión que con la llegada del Papa en 2 días a Colombia. Así es. Y ojalá sigan los colombianos las indicaciones que seguramente dejará Francisco en aras del mensaje de paz. Así es. Que lleva. Y que pronto también en enero vendrá a nuestro país, ¿no? Vendrá al Perú y vamos a prepararnos. A terminar con estos terremotos. Terremoto de 6,3 fue el que ocasionó el ensayo nuclear, ¿no? Increíble. 6,3. Mira cómo el pánico cunde en la sociedad internacional por este tipo de terremotos provocados por el ser humano. Imagínate. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, como siempre, magistral. Gracias por estar con TV Noticias 7.3 en vivo. Un corte, 10:35.